Elecciones en Club 925, de lunes a viernes, de 7 a 8 a.m., con los invitados de la palestra política de El Salvador, conducido por William Meléndez. Elecciones en Club 925. Buenos días, es viernes 19 de febrero de 2021. Gracias por estar con nosotros en Elecciones 92.5. La mañana de este viernes cerrando la semana. Desde luego estamos con nuestros invitados, que ya se los voy a presentar. Listos para poder conversar con ustedes, para hablar sobre todos estos temas de coyuntura, sin duda alguna, que nos interesa conocerlos, la opinión de nuestros invitados. Y desde luego lo que tiene que ver con sus programas de propuestas a diputados por cada uno de sus departamentos, puesto que nuestros invitados, pues uno intenta representar el departamento de San Salvador y el otro el departamento de La Libertad. Así que vamos a tener una interesante conversación porque hay varios temas que poder platicar esta mañana y que tienen que ver, decíamos, la identificación de los principales problemas en los departamentos y desde luego entonces cuál es la respuesta que se puede dar desde la Asamblea Legislativa. Antes de presentarlos, quiero recordarles a ustedes, tenemos habilitado nuestro WhatsApp Club 74 34 95 38, tome nota, 74 34 95 38, ahí nos puede escribir, también enviar su nota de voz. Y nos se puede escuchar también en línea. Estamos en el www.miradio.com.sv. Así que en la aplicación ahí están los iconos de las 6 radios del grupo. Y en la parte superior derecha, desde luego arriba, entonces está Club. Y ahí usted solo le da clic y ya estamos conectados en línea. Nos escucha entonces desde cualquier lugar en el mundo. Pues esta mañana están con nosotros listos para conversar Adela Lemus. Ella es candidata a diputada por el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, intentando representar a este partido en San Salvador. ¿Qué tal, Adela? Bienvenida, buenos días. Buenos días, William. Un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan y nos sintonizan a través de las diferentes plataformas. Va a ser un gusto poder conversar sobre los temas de país y también compartir cuáles son nuestras propuestas. Excelente, bueno, y también tenemos vía Zoom a Roberto Ocampo del partido Vamos. Él está aspirando a una diputación en representación de este partido por el Departamento de La Libertad. ¿Qué tal, Roberto? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, William. Buenos días, Adela, y buenos días a tu audiencia, que es bastante grande en este país. Muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos listos para debatir e informar sobre nuestras propuestas. Así es, y decíamos hace algunos minutos, vamos a intentar pues hacer una reflexión con ustedes también de algunos temas de coyuntura, que obviamente todo va a terminar en el tema de elecciones, ¿no? Esto, guste o no, pues decisiones que se toman, algunas acciones que pueden ser en términos políticos, incluso desde el Ejecutivo, pues tienen implicaciones para el próximo 28 de febrero. Y hay un tema que está en agenda puesto, ¿no? Y es que esta semana ya se confirmó la llegada del primer lote de vacunas. El gobierno ha recibido ya 20,000 vacunas que han iniciado con su distribución y aplicación en ciertos lugares estratégicos en nuestro país. Y ahí pues se está aplicando esta vacuna a quienes integran la primera línea, ¿no? A quienes son la gente que pertenece al sistema público de la salud y que se ven expuestos a una situación hay mayor exposición al riesgo, digámoslo así, en términos de la posibilidad de que puedan contagiarse del coronavirus. De hecho, ha muerto una cantidad importante de personas que trabajan en el sistema público de la salud, incluso en el sector privado, y esto pues sin duda es lamentable porque son quienes nos deben dar la asistencia y están sufriendo también las consecuencias de este virus. En principio, Adela, me gustaría saber pues, un poco cómo lo observan ustedes desde el Partido Arena este proceso de distribución y aplicación de la vacuna. Bueno, primero decir que como país vemos con buenos ojos el hecho de que por fin haya llegado la vacuna al país. Sabemos que la pandemia pues dejó al descubierto cuáles eran muchas de las deficiencias que nosotros tenemos, particularmente en el área de salud. Quedó evidenciado pues lo frágil del sistema público, de la red hospitalaria que teníamos, no solo en un tema de infraestructura, sino también en equipamiento, en personal. Y creo que el tema de lograr la vacuna pues era algo que nosotros veníamos
y obviamente esperando que el Ejecutivo pudiera concretar efectivamente que las vacunas pudieran venir. Yo creo que lo que hoy en día lamentamos es la forma en la que se está haciendo. Primero porque no conocemos a detalle cuál va a ser el plan masivo de vacunación que en este caso se dice que se va a tener. Se habla de 2.000 vacunas por día, creo, de vacunar más o menos a 2.000 personas por día. Si nosotros de pronto hacemos los cálculos de cuánto es esto al año, pues estamos hablando todavía de un porcentaje bajo de las personas que van a tener acceso a poderse vacunar. Incluso se habla de que van a necesitar una doble dosis para lograr la inmunización. Claro. Eso, y también el mecanismo que se ha establecido. Se cuestiona mucho de cuándo vino la vacuna al país, y yo creo que esto es algo que sí se tiene que esclarecer, primero porque estamos jugando con un tema tan delicado como la salud en este país. Tú mismo ya lo has dicho, ha muerto una cantidad importante de salvadoreños a causa del COVID-19, entonces sí tenemos que ser muy responsables, y creo que el llamado también es a las autoridades, ¿no?, a esclarecer un tema tan delicado porque estamos jugando con la vida de los salvadoreños. Sí, bueno, el primer lote que ha llegado es de 20.000 vacunas, ¿no? Si habrá dentro de 28 días, digamos, que es el recomendable que algunos expertos dicen para esta vacuna, ¿no? Que pueden ser de 4 a 12 semanas, significaría entonces que el número de personas que podrían recibir la doble dosis serían 10.000, ¿no? Porque si son 20.000 dosis las que están recibiendo, o sea. Pero bueno, obviamente entonces en esto lo importante también es cómo se va cubriendo los diferentes estratos de quienes están más expuestos al riesgo. Sí, totalmente. La prioridad tiene que ser todo el personal médico, y en esto, claro, también se ha cuestionado mucho dentro del personal médico quiénes, y yo creo que las personas que incluso el personal de limpieza de los centros médicos, pues también han tenido un nivel de exposición fuerte. Entonces también es hacer una priorización sobre las personas que nosotros establecemos como prioridad para recibir la vacuna en este caso. Excelente. Roberto, ¿cuál ha sido el análisis de ustedes en este punto? Insisto, no es un tema estrictamente electoral, aunque obviamente hay mucha suspicacia sobre esto, ¿no? Bueno, ahí hay toda una discusión abierta en torno a en qué momento llegó la vacuna a nuestro país, aunque la OPS ayer también pues emitió un comunicado hablando sobre este tema de que había una investigación periodística de una periodista en nuestro país que publicó justamente que de acuerdo a la especificación de las viñetas que aparecían en las cajas que han sido distribuidas, por ejemplo, en Santa Rosa de Lima, hacía referencia a una vacuna siguiéndole el tracking o la pista de cómo se movió desde sería la India o Francia, llegar hasta Miami, por ejemplo. Decían, bueno, esto tuvo que haber estado en el país el 3 de febrero, esta vacuna, o sea que no era la fecha que se estaba diciendo, pero la OPS dice no, se trata de otra vacuna que se movilizó en ese periodo, pero bueno, ahí está, todavía es un poco latente. ¿Cómo lo analizan ustedes? Sí, fíjate que, bueno, como cualquier salvadoreño estamos pues, celebrando el hecho de que por fin lleguen las vacunas, ¿verdad? Llegan un poco tarde a nuestro parecer, puesto que en Costa Rica ya habían llegado. Sí, Costa Rica inició el 24 de diciembre más o menos. Sí, exacto. Entonces, bueno, nos parece un poco tarde, pero también da a especular el hecho de que llegue tan cerca de unas elecciones, ¿verdad? De hecho, habían ya rumores de que la vacuna estaba aquí y que no se iba a distribuir hasta que pues, ya estuviéramos más cerca de las elecciones. Pero al margen de esos rumores que si se comprueban, yo creo que sería algo gravísimo, es decir, porque digamos de este gobierno hemos escuchado demasiadas mentiras, y entonces, pero esto ya sería hasta casi que un crimen, ¿verdad? El hecho de tener unas vacunas ahí que no se sabe si estaban en buenas condiciones, ¿verdad? Si se rompió la cadena de frío, etcétera. Pero, a ver, yo creo que en general lo que hay que hacer es una valoración de cómo se ha atendido la pandemia. Y el tema de la salud, obviamente que va a ser la prioridad de cualquier gobierno. Sin embargo, no puede descuidar ninguna de las otras áreas, ¿verdad? Tanto la económica como pues, la social, en fin. Entonces, nuestra valoración ha sido que este gobierno ha demostrado poca capacidad
para manejar una pandemia, y lejos de ello la ha manejado con muy poca transparencia, y eso es lo que más se le reprocha. Y desde nuestra óptica, obviamente quisiéramos haber tenido más información, porque eso genera certeza, eso genera confianza, pero es lo menos que hemos tenido de parte del gobierno. Entonces, Sí. En cuanto a la vacuna, si ese es el ritmo al que va a estar llegando las dosis y al que se va a estar vacunando, muy probablemente no sé si vamos a lograr la totalidad de la población, pero por lo menos un 50% estaríamos esperando bastante tiempo para que se lograra, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento vamos a salir de la pandemia? No, Sí. digamos, nuevamente, falta certeza sobre eso. Sí, sí. Roberto, desde el punto de vista de ustedes en Vamos, ¿perciben si hay ese manejo no político electoral de la utilización de la vacuna? Digo, porque bueno, es que el contexto también en el que llega, pues sí es coincidente, ¿no? Cualquiera puede decir, bueno, pues sí, pero es que hay que aplicar la vacuna, y además que coincida con las elecciones, pues ese es otro punto. Pero insisto en la pregunta, ¿ven entonces ustedes ese manejo así o no? Fíjate que, a ver, yo creo que es un poco, digamos, arriesgado pensar que se ha hecho así. Sin embargo, el problema es que las señales que manda este gobierno te hacen pensar que algo, digamos, de un componente electorero podría haber. Porque, a ver, la investigación que sacó la periodista Cecibel Romero, Sí. Pues te hace pensar que algo ya se movió, por mucho que nos expliquen lo de las cajas recicladas. Yo creo que no, difícilmente uno puede pensar en que esto es cierto. En fin, hay muchos elementos que te dejan entrever que sí se esperó, digamos, del momento adecuado para ellos, de estar mucho más cerca de las elecciones, y eso para mí es grave, pues, porque estamos jugando con la salud de la gente. Sí. Bueno, vamos entrando en materia. Me gustaría conocer de parte de ustedes, Adela y Roberto, un poco sobre este tema. ¿Cómo están resolviendo ustedes un tema que me parece, algunos podrían pensar que es irrelevante, pero creo que es importante saber cómo están resolviendo ustedes el acceso, la llegada a las comunidades para ir a convencer a las personas que viven ahí para que voten por ustedes, a explicarles su propuesta, qué es lo que están haciendo? Adela, comienzo contigo entonces. ¿Cómo ha estado eso de ir a las comunidades? ¿Resulta fácil? Bueno, se está hablando del plan control territorial, de que hay otras mejores condiciones, han bajado los homicidios, desde luego que han bajado, las estadísticas están claras, pero ¿cómo le están haciendo? Bueno, estamos en medio de una campaña electoral muy atípica por todo lo que ha representado la pandemia, que vino a cambiar esta forma en la que nosotros conocíamos hacer política, ¿no? Y hacer y llevar a cabo una campaña electoral. Creo yo que eso nos ha puesto a los candidatos en una posición de mayor responsabilidad a la hora de hacer estas visitas, a la hora de hacer estas consultas. En mi caso personal te puedo decir que sí he sido muy... he decidido enfocarme mucho en el tema de redes sociales, primero para dar a conocer mi perfil, para dar a conocer mis propuestas, también para recoger insumos a la hora de la construcción de mi plataforma. He hecho visitas al territorio, no en la forma en la que hubiese querido, porque también creo que nosotros tenemos que ser muy responsables con la gente, porque estamos visitando varios lugares, estamos expuestos, y en especial con el adulto mayor, que es el más receptivo a la hora de llegar a los territorios. Entonces sí tenemos que mantener como todas las medidas. Así que en este caso ha sido como una combinación, siendo muy conscientes que el tema territorial ha bajado, y donde se ha hecho ha sido con extremas medidas, y yo aprovecho también para hacer un llamado a todos los candidatos, porque hemos visto a lo largo de esta campaña, ya estamos a días de cerrarla, pero sí hemos visto cómo muchos candidatos han decidido hacer estas concentraciones grandes, sin mantener las medidas de bioseguridad, exponiendo a la gente, y creo yo que eso
eso es un claro ejemplo de cómo nos importa realmente cuidar a la gente, ¿no? Entonces, si nosotros las exponemos y no somos los primeros en llamar a mantener las medidas, a procurar la seguridad de la gente por un tema electoral, creo que ahí hay un claro ejemplo de cuáles son los intereses que priman. Vaya, pero hay un punto obviamente que es comprensible y justamente es ese, ¿no? De que ustedes tengan que tener ese cuidado de evitar las aglomeraciones, aunque no ha sido como el estándar en todos los partidos y en todos los candidatos. Hemos visto fotografías bastante críticas de gente aglomerada sin uso de mascarilla, sí. Es decir, participando. No voy a decir nombre de partidos, pero ahí está a la vista. Hay diferentes partidos y diferentes candidatos que lo han hecho. El punto que yo consultaba también obviamente tiene que ver con eso, ¿no? Justamente el tema de bioseguridad por la pandemia que de alguna forma ha limitado, creería yo, el acercamiento con la gente, pero el otro es, en el acceso a las comunidades es el otro tema que no es de bioseguridad, sino que es estrictamente de seguridad. ¿Cómo hacen para llegar a las comunidades? No hay ningún inconveniente, no tienen que hacer contacto con las ADESCOS, con los demás, no hay limitaciones por posible presencia de pandillas. En mi caso particular te puedo decir que los lugares a los que he visitado, unos ha sido en coordinación con las directivas, con las ADESCOS, otras ha sido invitación de la misma comunidad. Hasta el momento no he tenido ningún problema de dificultades para acceder a los lugares o de sentir que en los lugares en los que estoy hay ciertas condiciones que podrían indicar peligro. Obviamente uno siempre con la mayor precaución, porque El Salvador en general es un país complicado, pero hasta el momento no he tenido como mayor complicación en ese sentido. Sí, Roberto, en tu caso, ¿cómo ha sido tu movilidad entonces en el Departamento de la Libertad? Mira, fíjate que no hemos tenido ningún inconveniente. También, como decía Adela, pues hemos tomado las precauciones, sobre todo sabiendo cuáles son las zonas más complicadas, ¿verdad? En términos de seguridad. Sin embargo, yo escucho y platico bastante con mis colegas de San Salvador también, que pues ellos han incursionado en comunidades pues, que se autodenominan calientes, ¿verdad? Y en Apopa, en Nejapa, en municipios complicados desde el punto de vista de la seguridad y sí han tenido, digamos, o han sido vigilados por miembros de pandillas, pero no ha habido ningún inconveniente para entrar. Lo que sí le han podido externar es que pues ahí ya han llegado otros partidos políticos con los cuales han hecho trato. Eso, ahí me voy a limitar a decir, no voy a decir qué partidos, pero eso sigue existiendo y es lamentable que a estas alturas de nuestra historia pues se sigan haciendo esos tratos que luego difícilmente vamos a poder combatir la violencia y la inseguridad si se sigue negociando con pandillas. Y hay un tema que sí recurrentemente nos dicen la población, los pequeños negocios, sí. E incluso pues, la población en general, es que el tema de las extorsiones sigue a la orden del día, ¿verdad? Y para eso parece que no hay medidas efectivas para combatirla. Sí. Entonces, bueno, gracias a Dios nosotros no hemos tenido que negociar, ni pactar, ni comprar nada para poder entrar en las comunidades y la gente nos está recibiendo bastante bien y hay un mensaje que siempre nos dicen, mire, no le podemos dar el poder a una sola persona y eso creo que es bastante gratificante porque creo que la gente está entendiendo cuál es la importancia de vivir en democracia. Y eso, Roberto, a pesar de que las encuestas dicen otra cosa, porque cuando uno ve los números de encuestas estaría demostrándose que no precisamente va en esa dirección la decisión así que la gente podría tomar. Sí, ¿Cómo se explica eso? Perdón. Sí, ¿cómo se explica eso? Sí, por eso me llama poderosamente la atención, porque uno va al territorio conociendo las encuestas y uno esperaría una reacción y una respuesta de parte de la población que fuera acorde a esas encuestas, pero si bien ellos expresan que han apoyado en las elecciones presidenciales, obviamente al presidente, te dicen, mire, pero es que no es sano para darle todo el poder a alguien, entonces
Yo creo que eso, digamos, a mí me sorprende porque a veces uno no se da cuenta de que el mensaje sí está llegando y la gente se está dando cuenta de la importancia de separar. ¿Creerías tú que hay alguna limitante en ese sentido, que las encuestas no están explorando por, no sé, a veces no es porque haya un problema técnico de la encuesta, sino es por la accesibilidad a las personas? Es probable también que la muestra no sea lo suficientemente representativa, no lo sé, pero en todo caso creo que también los hechos que se han ido dando en estos últimos meses de corrupción, un poco, nuevamente recordar lo que pasó el 9 de febrero, también creo que la gente empieza a interiorizar que esto podría ser peligroso, y ya que estamos cerca de las elecciones, como que la gente lo tiene más, o sea, es más sensible a estos mensajes. Sí, Adela, en tu caso, ¿cómo lo precisas esto? Digo, porque uno piensa, bueno, la gente de verdad, y eso a partir de lo que ustedes han logrado apreciar, logra entender el tema de relación de la necesidad de vivir en un país en democracia, pero porque, bueno, de repente automáticamente cuando se habla de democracia también se habla de parte de algunas personas, decir, bueno, sí, democracia, pero eso en la medida en que me resuelve mis demandas sociales, mis problemas, claro, el que tengo en mi comunidad, la necesidad de tener energía eléctrica, agua potable, de tener una vivienda digna. Entonces dicen, bueno, si no tengo eso, entonces ¿para qué me sirve la democracia? Pero ¿cómo lo sienten ustedes ya en el contacto con la gente? Bueno, miren, en el caso de las encuestas, obviamente las encuestas son una fotografía del momento. Yo creo que uno también tiene que ser muy crítico y muy objetivo a la hora de realmente hacer una lectura de la encuesta. En el caso particular, yo creo que a Arena las encuestas solo han venido a reafirmar un mensaje que la ciudadanía ya llevaba tiempo mandando, ¿no? Un mensaje de es evidente que se necesita una renovación de liderazgos, no solo en la Asamblea Legislativa, sino al interior del partido. La oferta política para esta contienda también ha tenido un elemento importante de cuáles han sido aquellas cosas en particular que la gente ha demandado. Creo que uno de los mayores retos que nosotros tenemos, primero que cuando nosotros hablamos de renovación, que no es un tema de esta campaña electoral, sino que ya campañas anteriores venimos hablando de este proceso de renovación y la gente espera que no sea algo, ni un eslogan de campaña, ni que sea estético. Eso por un lado. Segundo, yo sí creo que al final las encuestas toman una muestra representativa, significativa, pero esto no es el general de la población, ¿no? Cuando nosotros visitamos el territorio, incluso en redes sociales, podemos percibir primero que la gente tiene claro que las próximas elecciones son importantes, no solo por elegir o por quienes elegimos a la próxima legislatura, sino que también la gente tiene muy claro que es una elección importante porque vamos a definir qué tipo de política queremos para los próximos años en el país y a quiénes queremos haciendo política. Ahora, este enfoque supondría que sí hay un nivel de madurez dentro de la población, dentro de los electores en El Salvador. Yo sí te puedo decir que la gente está clara que la próxima Asamblea Legislativa tiene que haber representación de todas las voces. El elemento diferente es a quienes quiere representando estas voces en la Asamblea Legislativa. Ahí yo sí te puedo decir que sí percibo de la población la necesidad de que en la Asamblea Legislativa estén todos los actores que hoy están participando en la elección, tengan un espacio, pero también la gente está teniendo como mucho cuidado de a quién le da este voto de confianza para que lo represente en la Asamblea Legislativa. La gente habla de la necesidad de renovar estos cuadros de liderazgo, no solo en el Partido Arena, sino a nivel de clase política, de lo que hemos conocido en los últimos años y lo que hemos tenido y a quienes hemos tenido representándonos en los últimos años dentro de los partidos que ya conocemos. Sí, cuando uno ve las encuestas se llama la atención algunos elementos, el caso de San Salvador, la alcaldía, como por ejemplo de repente hay un dato importante ahí que donde la opinión de la gente es que pues sí, ve un trabajo más o menos adecuado del alcalde capitalino, pero a la vez también hay una opinión de necesidad de cambio. Cuando ve los porcentajes la gente, bueno, sí, hay que cambiar, entonces también...
¿Qué es lo que está pasando en el electorado en estas condiciones? Porque, bueno, esto me hace recordar, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de leer a Zygmunt Bauman, de la sociedad líquida, ¿no? De esa facilidad con que el pensamiento ahora, pues sí, ya no es tan rígido, tan cuadrado, sino que es bastante volátil. Y no sé si eso mismo se está expresando ya en el pensamiento de la gente de alguna manera. Es que sabes también, y me parece sumamente interesante lo que planteas, porque a eso hay que agregarle otro elemento que va acompañado justo con esta idea de la sociedad líquida, que hoy en día también las redes sociales han agregado otro componente que nosotros no logramos profundizar, cómo lo percibe el ciudadano. Es decir, que nosotros queremos la respuesta al mismo nivel que lo obtenemos o que nosotros navegamos en un teléfono o a través de las diferentes herramientas tecnológicas. Entonces, de pronto también es como una de los mayores retos que hoy en día tenemos es cómo nosotros realmente llegamos con un mensaje para que la persona, en este caso te doy un ejemplo, una persona que tiene su negocio en una parada de bus, a esa persona, cómo nosotros le explicamos que es importante la división de poderes o cómo eso realmente impacta en lo que ella hace todos los días. Entonces, claro, hay una percepción de la ciudadanía de quiero que los funcionarios, quiero que la clase política me responda, pero también entendemos que los procesos no funcionan a la rapidez que nosotros queremos y la ciudadanía tiene una necesidad de respuesta que va muy ligada a también cómo se mueve hoy la vida y el tema tecnológico nos ha cambiado también esta percepción de soluciones, de conectividad, de respuesta, de inmediatez. Sí, Roberto, ¿tu opinión? Mira, yo creo que sí hay una conciencia de parte de la población, quizá no toda la que hubiéramos querido, ¿verdad? Porque sigue habiendo como personas que creen casi ciegamente lo que se dice desde las voces oficiales, pero esa percepción poco a poco ha ido variando. Y yo creo que... ¿Y ha ido variando en función de qué, Roberto? Ha ido variando en función de lo que te comentaba antes, ¿verdad? Ajá. Yo te decía que me quedaba sorprendido de que la población haya entendido cuál era la importancia de la separación de poderes y de que no hubiese una mayoría de un solo partido en la Asamblea Legislativa. Ahora, yo creo que es cuestión de tiempo, William, el hecho de que por fin mucha más gente pueda abrir los ojos, seguramente con una correlación diferente de la Asamblea Legislativa a partir del 1 de mayo, ya no habrá excusas para decir que hay bloqueo, que hay... sin embargo, también creo que esta legislatura no ha hecho lo suficiente como para dar señales claras a la población de que, de que pueden hacer diferentes las cosas, ¿verdad? Y hay un montón de tareas pendientes que les quedaron y que francamente ahorita era cuando tenían correlación para hacer cambios sustanciales como la reforma al reglamento interior de la Asamblea Legislativa para los procesos de elecciones de segundo grado, ¿verdad? Y ese es un ejemplo tan sencillo, pero no lo quisieron hacer. ¿Por qué? Porque están esperando hacer parte de esa repartición de cuotas partidarias en las instituciones. Entonces, claro, eso la gente lo ve, lo percibe, percibe que los partidos siguen negociando con pandillas, que la situación económica no les interesa, ¿verdad? Mientras ellos están bien, etcétera. Entonces, yo creo que nuestra principal tarea es, pues, tratar de demostrarle a la ciudadanía que sí vamos a ser capaces de implementar todos esos cambios en un contexto que va a ser mucho más difícil. Sí. Adela, por favor. Quizás yo aquí quisiera agregar a lo que dice Roberto, que claro, una de las cosas que no se ha podido hacer pues en esta legislatura y que también
algo que cuestiona la gente es que ahora que lo que necesitábamos una clase política o una asamblea legislativa con un mensaje fuerte, con posiciones realmente fuertes, no se logró y la gente cuestionó mucho su actuar, porque lamentablemente muchos de los que están ahí no tienen la solvencia moral para hacer estas críticas, y la gente es una de las cosas que más resiente. Pero entonces lo que podemos ver en perspectiva puede ser es tomarse un poco de su misma medicina. Digo, no sé. El no haber hecho cambios, me refiero. Yo solo quiero agregar algo en ese sentido, y es que lo que estamos viendo hoy, esa crisis institucional, el socavamiento de las instituciones, etcétera, es el resultado de tanto año de abandono y de querer aprovecharse de las instituciones, y hoy que vemos el eminente riesgo que eso representa, entonces parecen todos afligidos, pero no dan el paso, ¿verdad? Que podría significar, hey, bueno, nos equivocamos, ahora lo que vamos a hacer es enmendar este error. Pues sí, pero también puede ser tarde. ¿Perdón? Pero también puede ser tarde. No, claro, o sea, siempre va a ser tarde, pero es mejor ahorita que nunca. Cuando ya el 1 de mayo no tengan la posibilidad de hacer nada de eso. Sí. ¿Verdad? Y bueno, si van a salir o no, yo creo que de aquí al 30 de abril hay chance de hacer cosas, hay chance de aprobar una ley de la función pública, una ley de aguas, las reformas al reglamento, y tantas cosas más, si realmente tuvieran la voluntad para hacerlo. Pero si nada más era un tema electoral, obviamente que después del 28 de febrero, cuando sepan que no han quedado electos, yo veo que muchos se van a retirar y van a dejar este país, bueno, como lo estamos viendo, ¿verdad? Con una crisis institucional, pues, como diríamos, yuca. Sí, bueno, son las 7:35 y tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos hablemos un poco cómo resolver esta parte de que hay quienes sugieren de que lo que se hay a nivel de la sociedad es un poco, obviamente, de hartazgo en lo que se hizo o no se hizo o se dejó de hacer en pasadas administraciones. Entonces, ¿cómo afecta, en el caso de Adela, por ejemplo, que representa el Partido Arena, cómo puede afectar incluso al Partido Vamos, a las candidaturas del Partido Vamos, esta situación? Porque uno dice, bueno, si hay una diversidad también de opciones en esta oportunidad, de partidos, de nuevos candidatos, de nuevos rostros, de gente que no está manchada por un pasado de corrupción, y sin embargo, cómo se está decantando la preferencia electoral en las encuestas. Pero bien, lo platicamos después de una pequeña pausa. Regresamos con más de Elecciones 92.5. Elecciones con William Meléndez en 925 Club. Sintonizas Elecciones con William Meléndez en 925 Club. 7:39 en la mañana de este viernes de febrero. Gracias a ustedes que nos acompañan. ¿Quiénes son nuestros invitados en cabina? Adela Lemus, ella es candidata a diputada por el departamento de San Salvador por el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. También está con nosotros Roberto Campo, candidato a diputado por el departamento de La Libertad por el Partido Vamos. Bien, dejaba plantear una interrogante para ambos, y es este tema, ¿no? De cómo se expresa entonces este tema, dicen algunos, es un hartazgo que ha habido de todas las cosas que usted ya lo guardaban de alguna manera al principio de la entrevista, sobre situaciones que no se... La deuda de no haber hecho la plana, diría yo. Claro. Entonces, ¿cómo se traduce también para ustedes que intentan aspirar y que son nuevos en esto de la política, pues, y que son rostros nuevos que, bueno, no tienen ese pasado como algunos que ya estuvieron muchos tiempos en la alcaldía o en la asamblea legislativa? ¿Cómo lo resuelven? Hablemos de esto y luego pasamos ya a que nos expliquen propuestas puntuales de lo que están ofreciendo para cada uno de los departamentos. Adela. Bueno, mira, en mi caso, yo he decidido emprender este proyecto político muy consciente también, no solo del momento que vive el país, sino también del momento en el que se encuentra el partido. Soy muy consciente también de la responsabilidad
y de las cosas que no se han hecho bien. Yo creo que como nueva, como candidata nueva en este proceso, sería muy irresponsable de mi parte si no reconozco aquellas cosas en las que nosotros como partido hemos hecho mal las cosas y no hemos estado a la altura de las demandas de la ciudadanía. Ha habido una clara desconexión con eso y son cosas que no solo la gente lo resiente, sino la misma estructura. Yo lo mencionaba antes, este proceso de renovación del cual venimos hablando ya elecciones pasadas, y que la gente pues no termina de tener signos de que realmente existe una renovación al interior del partido. La gente espera que ahora que nosotros hablamos de transparencia, de rendición de cuentas, de Contraloría, pues la gente realmente espera más que un discurso, más que salir y pedir una disculpa, pues que realmente demos señales importantes en esa vía. Te puedo decir que uno de los mayores retos que nosotros tenemos, quienes competimos por primera vez, en este caso bajo la bandera de Arena, es cómo recuperamos la credibilidad y la confianza de la gente, cómo volvemos a hacer que la gente vea en el proyecto político de Arena pues una opción de cara no solo a las próximas elecciones, sino también en lo que va a pasar después del 28 de febrero. Yo creo que partidos políticos como Arena, de larga vida democrática, casi 40 años, en los que hemos aportado cosas importantes al país, hemos tenido liderazgos también que han sido importantes en momentos precisos de la democracia, pues también como en este momento que el país demanda de otros nuevos compromisos, estamos a la altura de esas demandas. En mi caso particular te puedo decir que yo estoy muy consciente del papel que ha jugado Arena en los últimos años para la democracia del país. Creo que es un actor sumamente importante, que todavía tiene mucho que ofrecer a estos procesos y a la vida democrática, pero sí estoy consciente que necesitamos una renovación de nuevos liderazgos, que con los liderazgos correctos podemos seguir aportando y estar a la altura de las demandas del país. Excelente. Roberto, te escuchamos. Sí, obviamente, pues la historia de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa nos ayuda mucho, ¿verdad? A que la gente pueda recuperar la credibilidad y la confianza en nuevos políticos. Sí. Sin embargo, digamos, muchos de los comentarios que nosotros escuchamos a la hora de ir en casa por casa es que la gente no quiere volver al pasado, pero tampoco quiere que le roben el futuro. Entonces, o sea, mucha esperanza. Sí, están, digamos, yo creo que bastante entusiasmados de nuevas opciones. Me imagino que también las nuevas caras dentro de los partidos tradicionales pueden despertar eso. Sin embargo, creo que les va a costar un poquito más. En nuestro caso, hemos visto cómo la reacción de la gente ha sido muy buena. De todo, ¿verdad? Hay en la viña del Señor, pero creo que también nos identifican como personas que venimos de la sociedad civil, que venimos de estratos de la población, pues, como ellos, y que eso, pues, sirve mucho para que la gente identifique y se sienta representada, ¿verdad? Porque yo creo que al final ese es el gran reto. A ver, mucha gente siente que los diputados llegan a representar poderes, grupos de poder económicos, grupos de poder fácticos, aquellos que financian las campañas faraminosas de los partidos políticos y sienten que pues sus intereses siempre quedan como relegados, ¿verdad? Entonces creo que cómo hacer para representarlos, aquellos que han quedado relegados durante décadas, los productores, las MIPE, los emprendedores, las personas que usan el transporte público, las personas que trabajan en el sector doméstico. Sí. Ellos son realmente a los que nosotros nos debemos. Y entonces, bueno, esto es la conexión que logramos hacer con ellos y gracias a Dios están respondiendo bien. Sí, Roberto, pero ya en el contacto directo con la gente, claro, el país tiene problemas, son muy comunes, ¿no? O sea, no resulta como otros países, bueno, Estados Unidos, ¿no? Que un país tan grande que territorialmente hablando de cada estado son varios países como los nuestros en un solo estado, entonces tenés una variedad de problemas, de respuestas, de soluciones también muy distintas
distintas de un estado a otro. El Salvador prácticamente Claro. somos uno solo, ¿no? Los problemas, yo pienso que pues sí, lo que pasa en La Libertad o en San Salvador prácticamente es lo mismo, pero ¿cómo logras entonces, Roberto, el primer acercamiento con la gente? ¿Cuáles son, en términos de tu oferta, qué es lo que tratar de llegar a la población? ¿De qué manera? Sí, precisamente, como te decía, yo creo que a ver, la gente lo que está esperando son soluciones concretas a los problemas del día a día, ¿verdad? Más allá del tema político institucional, que como digo, creo que muchos lo han entendido, también quiere soluciones concretas porque de eso comen, ¿verdad? Y mis propuestas van, pues, o sea, hay bastantes, pero yo quiero centrarme en 2 o 3 de ellas para explicarlas así en 2 minutos. Una de ellas tiene que ver con la ley de agua, porque creo que ese sector necesita una regulación, ¿verdad? Porque nos estamos acabando el recurso hídrico y el recurso hídrico debería ser considerado un bien estratégico, más allá de si es un derecho humano, que sí lo es. Y entonces no nos deberíamos de levantar de la mesa hasta aprobar esa ley que lleva ahí años discutiendo. Sí, claro. Pero que el no aprobarse no sea una excusa para no hacer las inversiones correctas, ¿verdad? Para que toda la gente pueda tener acceso a una fuente de agua segura y a saneamiento básico, porque todavía hay 600,000 personas que no tienen acceso a agua y 200,000 familias que no tienen acceso a saneamiento básico. Entonces, tenemos que hacer desde la Asamblea presión para que se incluya dentro del presupuesto. Lo otro tiene que ver con el sistema de transporte público, porque ahí se ha enquistado una mafia que nosotros tenemos que llegar a resolver, digamos, el problema del transporte público para modernizarlo y darle un servicio a la ciudadanía como se lo merece. ¿Y qué es lo que estamos proponiendo? Es que logremos un plan de 10 años con un presupuesto de $500 millones. ¿De dónde va a salir? Pues del mismo subsidio que se le da anualmente a transportistas que no han querido modernizar sus unidades de transporte, un transporte público donde maltratan al usuario. ¿Y qué vamos a hacer o qué proponemos que se haga con esos $500 millones? Inversión en infraestructura vial, adquisición de unidades adaptadas a todos los públicos, ¿verdad? Porque hoy por hoy no todos podemos usar el transporte público, sobre todo las personas con discapacidad. Y una parte de esos 500 millones tiene que ir a un subsidio bien focalizado a personas que más lo necesitan. Bueno, y por último, ya con eso termino, es el tema de la reactivación económica, pero haciendo una apuesta real por los emprendedores y las MIPES que emplean a casi 1 millón de personas en este país. ¿Y qué proponemos? Una reforma a la ley MIPES para convertir y transformar a CONAMIPE en una verdadera incubadora y aceleradora de negocios. Y además vamos a buscar $50 millones para fondear un programa que se llama, o se va a llamar, Startup El Salvador, para ayudarle a los negocios tradicionales a adaptarse a la nueva realidad, a su transformación digital, para que tengan capital de trabajo. Y esta reforma incluiría una exención fiscal durante 1 año para que las MIPES y emprendedores que fueron golpeados por la pandemia pues puedan sentir un respiro y puedan salir adelante. Claro, ahí excelente. me quedo. Sí, bueno, a ver, Adela, entonces, porque en materia económica hay muchos desafíos, ¿no? Uno piensa, pues sí, ya teníamos una situación complicada en el manejo de las finanzas, en el tema económico, ingresos, egresos, inversión extranjera directa, deuda externa, etcétera, etcétera, antes de la pandemia, ¿no? Entonces la pandemia viene y profundiza todavía más esto. Entonces, desde tu perspectiva, en tu oferta, ¿cómo se está planteando el tema económico? Porque, pues sí, lo que viene a futuro, dicen algunos, aquí hay renegociaciones con el Fondo Monetario Internacional que pueden derivar en, como dijeron en algún momento, en medicina amarga, ¿no? O sea, y eso puede ser más impuesto, puede ser un montón de medidas que no serán del todo populares. Bueno, en este sentido yo quiero, y para terminar respondiendo tu pregunta específica en el tema económico, primero compartirles que mi propuesta legislativa está basada en 3 ejes: anticorrupción, juventud y desarrollo y medio ambiente. De pronto también esto ha sido por entender que no hay que inventar la rueda. Yo creo que en este país hay cosas que no se han hecho y que
y que es necesario y urgente hacerlas en el sentido de anticorrupción. Yo creo que hay muchas cosas que podemos avanzar y que terminan repercutiendo también a la hora de tomar decisiones en el ámbito económico, en el ámbito político y en el ámbito social. Hay que aprobar una ley de la función pública. Lamentablemente en esta legislatura no se pudo aprobar la ley de la función pública. Hay que reconocer los esfuerzos que desde la ciudadanía organizada se han hecho por nuevamente poner este tema en la mesa, por sentar a los diferentes actores, sindicalistas, clase política, ejecutivo, a hablar de la necesidad, primero de actualizar un marco jurídico que es importante en el país y también de empezar a hablar sin miedo de la modernización en la administración pública, que es importante. Llevo también reformas a la ley de acceso a la información, que es una conquista ciudadana. En su momento nosotros teníamos una de las 5 mejores leyes de acceso a la información pública, y sin embargo hoy hemos visto la necesidad de que institutos como el de acceso a la información realmente los cuidemos, porque nos ayudan a contrarrestar uno de los mayores males y cáncer que tenemos en este país, que es la corrupción, que termina repercutiendo en menos calidad de servicios o en no calidad de servicios a la ciudadanía, como también esto repercute en perder oportunidades de invertir en la gente de manera mucho más efectiva. Entonces, creo que ahí tenemos elementos que son importantes. Hay que hacer reformas al reglamento interior de la Asamblea Legislativa en cuanto a los procesos de selección de funcionarios de segundo grado. Nosotros vimos cómo en las últimas elecciones había pues también una participación y una demanda ciudadana porque estos procesos se hicieran con un mecanismo mucho más transparente y abierto a la ciudadanía, la utilización de baremos, que también fue un poco rara porque no sabíamos cuál baremo y cuáles eran también las categorías de estos baremos. De ahí en el tema de juventud y deporte, llevo también hacer una reforma a la ley de teletrabajo que se aprobó en esta legislatura. Esto porque creo que hay que garantizar estabilidad a las personas que están bajo esta modalidad. Hoy sabemos que muchas personas que tienen algún padecimiento físico están haciendo uso de ella. Muchos padres que ahora les toca acompañar a sus hijos en este nuevo proceso de aprendizaje desde casa, y me han compartido con mucha preocupación, particularmente madres solteras, que algunas empresas han decidido quitar algunas prestaciones que ellos ya tenían porque tienen esta idea que trabajar desde casa es mucho más cómodo y no necesitan de algunas prestaciones, y esto hay que, cuando nosotros... Y se termina abusando de esto, ¿no? Sí, el tema de horarios, que también es importante. Entonces esta es una preocupación y termina impactando el bolsillo de las familias salvadoreñas, y claro, ahí hay un problema por resolver, y es también donde nosotros necesitamos instituciones como el Ministerio de Trabajo que realmente puedan responderle a la gente en tiempo y en forma a sus demandas. La creación de un fondo accesible para que los jóvenes sigan estudiando. Muchos me han dicho, mira, pero fondos ya hay, y yo estoy segura y sé que hay programas para fondeo de estudios de jóvenes. Lamentablemente a veces los requisitos que hay que cumplir para esto son tan cerrados que terminamos teniendo fuga de talento, y los que logran acceder a ellos pues pasan después de culminar la carrera, pasan toda su vida pagándolo. Y en esto también, ya en el tema económico, pues el poder crear un cuerpo normativo para la gente que esté emprendiendo hoy, que la pandemia ha significado la pérdida de muchos empleos para familias salvadoreñas, pero también ha permitido que la creatividad, la innovación y la misma necesidad pues haga que la gente busque nuevas formas. Sí, como el tiempo nos está avanzando, ¿no? Para ir un poco a manera de conclusión, pero también me interesa conocer, Adela y Roberto, si ustedes reciben el voto de los ciudadanos y se convierten en diputados, ¿qué es lo que hay que hacer desde la Asamblea Legislativa en materia económica? Por ejemplo, por eso vuelvo al punto, ¿no? Se sugiere de que si hay un acuerdo, por ejemplo, precautorio con el Fondo Monetario Internacional, pues habrá la presión de que se incremente el impuesto al valor agregado IVA y de otras medidas económicas que no necesariamente son obviamente del agrado de la población, de cualquiera de nosotros. Pues nos preguntan, ¿usted está de acuerdo que le aumenten IVA? Pues sí, vamos a decir que no, desde luego, ¿no? Claro. Entonces,
Pero, ¿qué es lo que puede hacerse desde esa perspectiva de la materia económica, Roberto, por ejemplo? Sí, mira, lo que nosotros hemos siempre dicho y lo volvemos a proponer es que el despilfarro, hay que cerrar el chorro del despilfarro, ¿verdad? Y hay un montón de gastos que pueden ser eliminados, desde publicidad, viajes, viáticos, plaza fantasma, y por eso es importante el tema de cómo controlamos la ley, con la ley de la función pública, ese crecimiento desmedido del Estado, porque esa va a ser una de las primeras medidas en caso de haber un acuerdo con el FMI. Y podríamos hacer una revisión exhaustiva y estoy seguro que podemos encontrar varios cientos de millones de dólares, ¿verdad? Que el Estado se podría ahorrar de una planilla que significa el 35% del presupuesto general de la nación. Por otro lado, yo creo que hay que cerrar el chorro de la deuda, ¿verdad? Y yo al final creo que va a haber una necesidad de una renegociación de esa deuda precisamente para poder bajar esos, ¿cómo se llama? Lo que estamos honrando cada año, ¿verdad? Para que las tasas también puedan ser mucho más accesibles. Y obviamente no hay una receta mágica, hay que hacer unas apuestas estratégicas en materia económica, ¿verdad? En aquellos sectores que nos han demostrado que con o sin pandemia tienen la capacidad de hacernos competitivos, hacernos sobrevivir y sobre todo que nos van a preparar para nuevas crisis económicas generadas por ya sea por choques externos o por fenómenos naturales extremos. Entonces, y ahí, bueno, la agricultura ya vimos que es indispensable, la logística, el tema de tecnología, para poder sobrevivir en temas como educación, ¿verdad? Que ya se mencionó, en salud, etcétera. Entonces, eso es lo único que vamos a poder hacer con el margen que tenemos y por no tener política monetaria, y que está bien, porque si la tuviéramos yo creo que aquí se hubieran hecho varios abusos ya de emisión de moneda, ¿verdad? Ante la necesidad de dinero que tiene este gobierno. Sí, rápidamente, entonces, ¿sí crees que es preferible continuar dolarizados? Sí, yo creo que sí. En estas circunstancias creo que sí. Sí, excelente. Adela, por favor. Mira, estamos conscientes que la próxima Asamblea Legislativa le va a tocar tomar decisiones importantes en el tema económico y tema fiscal. Para poder tomar las mejores decisiones también es importante tener la información pues verídica, saber y tener como conciencia de cuáles son el estado de las finanzas públicas y en esto podernos replantear cuáles van a ser las medidas que podemos tomar, buscando siempre el menor impacto a la gente. Ya sabemos que va a haber que quitarle grasa al Estado, que quienes van a tener que hacer en este caso los primeros tienen que ser todos los funcionarios de los diferentes órganos legislativos, las instituciones, que es donde nosotros también sabemos que se están yendo muchos de los recursos que tenemos, y empezar a hacer apuestas estratégicas. Creo que el tema de emprendimiento, empezar a apostar con fondos blandos a estos emprendimientos también puede ayudar a que el impacto en temas económicos sea menor. Sí, y entonces el tema de aumentar IVA y otros tipos de medidas de ese tipo que tenga que ver con impuestos, ¿estaría de acuerdo o no? Mira, claro, de entrada te puedo decir que no, pero creo que, y lo digo, la próxima Asamblea Legislativa va a tener que tomar decisiones pues fuertes en el tema económico, y lo que necesitamos primero es conocer cuáles son las condiciones y el panorama que nosotros tenemos y cuáles van a ser los escenarios que tenemos para tomar las mejores medidas. O sea, tener la información adecuada en las manos para tomar decisiones. Sí, esto es necesario. Sí, William, sí, yo solo en ese tema, ya que no me hiciste la pregunta, si estaba de acuerdo con nuevos impuestos o aumentar el IVA, yo rotundamente te puedo decir que no, porque siempre se nos pide a los ciudadanos socarnos la pita, pero los políticos siguen derrochando nuestro dinero, así que yo creo que hay que hacer un ejercicio serio y exhaustivo de cómo cerrar ese chorro del despilfarro, y luego de eso vemos, pero yo mientras no vea señales de los políticos de querer ellos dar el ejemplo socándose el cincho, yo nunca daría mi voto por más impuestos.
Bueno, excelente. Vamos a cerrar de esta manera, ¿no? Porque ya se nos fue el tiempo, se nos ha agotado. De verdad, Roberto, gracias por acompañarnos esta mañana, muy gentil. Muchas gracias y recuerden que si votan en la libertad, ahí estamos bajo la bandera de Vamos en la casilla 2. Bueno, excelente. Adela, gracias. Muchas gracias por la invitación. No quiero terminar sin hacerle el llamado a la ciudadanía que este 28 de febrero vaya a votar con todas las medidas de bioseguridad y que si quiere renovar la clase política que tenemos en este país, pues nos dé la oportunidad a gente nueva que estamos demostrando que tenemos un compromiso con el país. Así que me pueden encontrar bajo la bandera de Arena en la casilla 19. Bueno, excelente, son las 8:01 en la mañana de este viernes. Nosotros concluimos así la semana conversando con estos dos candidatos a diputados y bueno, ha sido un gusto que ustedes hayan compartido con nuestra audiencia. El lunes nos vamos a escuchar a las 7 de la mañana, estará con nosotros acá en cabina Javier Castro, él es director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES. Vamos a hacer una reflexión sobre todo este tema que tiene que ver con el informe que han presentado justamente en materia jurídica esta semana, el día de ayer, y el día domingo que habrá elecciones de aspirantes a magistrados, las elecciones de abogados, y entonces hay varios temas importantes que son elecciones que están corriendo en paralelo a las elecciones para diputados y alcaldes que tenemos, ¿no? Que son distintas, pero bueno, van en esa línea, así que es un tema muy relevante. Les invito a que nos escuche, les insisto, lunes 7 de la mañana, Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES. Gracias por su fiel sintonía, no se nos vaya porque Morning Club continúa. Elecciones en Club 925, de lunes a viernes, de 7 a 8 a.m., con los invitados de la palestra política de El Salvador, conducido por William Meléndez. Elecciones en Club 925.